Gobierno de la República Dominicana. Instituto Nacional de Administración Pública con el auspicio del Banco Centroamericano de Integración Económica. Muy bien. Ahora le damos la bienvenida. A Raúl Roa, CTO en Thatcher. El señor Roa es un ingeniero en software altamente motivado con más de 15 años de experiencia y profesional y habilidades prácticas en el diseño e implementación y mantenimiento de aplicaciones de negocios en línea. Sus intereses van desde problemas relacionados con las matemáticas hasta el desarrollo de juegos y web. Adelante, señor Roa. Bienvenido. Hola, buenas noches. Primero, antes que nada, quiero agradecer la invitación al INAP a participar en este seminario. Los temas han sido muy interesantes y, de hecho, me alegra mucho que aparentemente la alineación fue pensada de una manera donde Miosotis introduce un tema muy alineado con lo que voy a estar hablando y me parece que mi presentación estará complementando algunas de las cosas que ella mencionaba desde una perspectiva técnica, ¿verdad? Un poquito más detallado. Especialmente relacionado con el tema de inteligencia artificial y Big Data en el sector público. Hoy en día sabemos que es un reto tener un gobierno eficiente y obviamente un gobierno que responda ante los intereses sociales, ¿verdad?, del pueblo que le elige. Y obviamente la inteligencia artificial y el hecho de utilizar Big Data como una herramienta ayuda a que las respuestas y acciones vayan alineadas con las necesidades de quienes son gobernados. Primero que nada, quiero confirmar que pueden ver mi presentación. Bueno, asumiré que sí. Perfecto. Entonces continúo. Yo tengo una especie de descarga o disclaimer. Puede ser que utilice algunos términos en inglés. Tienen que ver con la naturaleza técnica de los mismos, pero haré lo mejor posible por describirlos en español, obviamente, de una manera digerible y sin utilizar muchos términos que sean confusos. Si por alguna razón se sienten que no lo logré, entonces obviamente el segmento de preguntas es ideal para poder discutirlos. Primero que nada, quiero hablar un poquito de quién soy y qué hago. Como mencionaba en la introducción, soy Chief Technology Officer en una empresa privada que se llama TACHOF. Nosotros servimos el sector público y el sector privado y tenemos un par de ejemplos interesantes sobre cómo el gobierno, por ejemplo, utiliza información centralizada en algunas instituciones, la comparte y en cierto sentido esa información entonces es sumarizada y presentada por medio de estudios, índices y demás, de una forma, vamos a decir, transparente para nosotros, sin darnos cuenta que ese intercambio ya va ocurriendo. Eso también responde a una de las preguntas previas que se hizo en la presentación anterior. En TACHOF nosotros hacemos que las computadoras hagan cosas maravillosas, como por ejemplo entender dónde va la información que se produce. Esto es un reto a gran escala en el sector público y en el sector privado. Nosotros como seres humanos producimos de una manera abundante información día a día por el medio de uso de dispositivos digitales y obviamente poder entender y estructurar esa información es un reto que impide que algunas de esas cosas que se generan puedan ser utilizadas a favor de quien las produce. Básicamente, en términos llanos, nosotros hacemos que las computadoras lean a super velocidad y entiendan exactamente qué están leyendo, de forma que puedan tomar decisiones sobre la información que leen y obviamente beneficiar a quien está utilizando la herramienta de una forma práctica a la hora de tomar decisiones. El motivo de esta conversación es un motivo de gran interés para mí y obviamente va alineado con las actividades de mi día a día. Obviamente tiene que ver con inteligencia, cómo nosotros habilitamos a entes que no tienen ningún tipo de vida a poder, en cierto sentido, ayudarnos a ser superhumanos a la hora de poder tomar decisiones de alta índole en términos de impacto, ya sea en el sector de salud, social y demás. La premisa, básicamente, es que si quisiéramos que el gobierno funcione de manera eficiente, podemos tenerlo hoy en día con las herramientas que ya existen. Pero obviamente el reto va más allá de herramientas y de dispositivos tangibles.
tiene que ver con enfoque, tiene que ver con disciplina y tiene que ver con la capacidad técnica, obviamente, para poderlo lograr. Primero, antes que nada, yo quiero referirme al elefante en la sala, que son todas esas frases de moda que son súper complicadas usualmente, donde la gente habla de inteligencia artificial, habla de machine learning y habla de big data, como si fuera algo que es un caldo que podemos echar o un sazón que podemos echar sobre algo que estamos cocinando. Pero realmente son disciplinas súper complejas que conllevan la combinación de varias carreras incluso, generando algunas especializaciones nuevas como es la ciencia de datos, donde saber qué decirle a hacer la computadora no es suficiente, sino interpretar la información es tan importante como poder programar una computadora para que nos ayude a hacer algún trabajo. ¿Y de qué se trata todo esto? Bueno, básicamente de que en esta cuarta revolución industrial que mencionaba Miosotis, el nuevo petróleo es la información. Y es el insumo principal de todas las decisiones y de todas las actividades que se hacen. Básicamente es el protagonista, ¿verdad?, de todas las soluciones que vamos creando. Y básicamente la nueva vida digital habilita a que eso ocurra. Todo ser humano va dejando un rastro constante de información a una razón ridícula, donde la cantidad de información que produce realmente es bien difícil de procesar en tiempo real incluso. Como mencionaba Miosotis en el ejemplo de la bilirrubina, yo me iría un poco más lejos y me atrevo a decir que en un segundo nosotros lo que hacemos es que generamos suficiente información para tener quizá media canción de Juan Luis Guerra de forma tangible, automática, ¿verdad? Suficiente información de ese tipo. Y básicamente el poder de la información define cómo nosotros elegimos a nuestros líderes. Hemos visto cómo algunas elecciones se ven influenciadas básicamente directamente por la información que nosotros generamos, la información que nosotros consumimos, cómo elegimos nuestra ropa, nuestra comida, cómo nos comportamos ante situaciones sociales de alto impacto y finalmente cuáles son las rutas incluso que elegimos a la hora de trasladarnos cada día dependiendo de dónde vamos. Entonces, hablemos un poquito de cómo esa información que acabamos de escribir que funciona a nivel personal puede ser utilizada en el sector público. Y básicamente el propósito de utilizar Big Data o el término Big Data quiere decir que una entidad, sea cual sea, produce soluciones que son receptivas y efectivas a través del uso de la información. Básicamente esa es la definición de Big Data y obviamente en un contexto gubernamental eso quiere decir que el gobierno es más eficiente, obviamente a la hora de proveer servicios, porque utiliza información como motor de las decisiones que toma, ¿verdad? Entonces, realmente el gobierno y sus entidades son un gran productor de información y por ende son un caso de uso ideal para poder utilizar la información como motor de decisiones. Algunas aplicaciones en el sector público tienen que ver con lo que es la mejora y automatización de servicios prestados. Básicamente el gobierno tiene la capacidad de evaluar cómo presta servicios, dónde hay fraudes y dónde hay otro tipo de cosas y mejorar la oferta hacia los contribuyentes y ciudadanos. Obviamente ayuda a lo que es la formulación de nuevas políticas por medio de algunas técnicas de evaluación, ya sean de medición de terrenos, ya sea de cómo tomar decisiones legislativas que realmente afectan a las personas del lugar según algunas tendencias particulares de su comportamiento. Una nueva dimensión con respecto a lo que es la participación ciudadana, y esto sí lo vemos día a día por medio de redes sociales cuando la gente es muy vocal a la hora de expresar sus sentimientos sobre decisiones que se toman y cómo los afecta directamente. Existen herramientas que permiten transformar esa información de una manera útil, obviamente, y de incluso eliminar el ruido de esos bots que usualmente ganan cierto tipo de protagonismo vamos a decir, en eventos electorales o en eventos donde hay algún tipo de decisión que se decide por medio de votaciones. Finalmente, el Big Data habilita lo que es la innovación e integración institucional, donde básicamente permite o habilita que esas instituciones que generan métricas que se traducen en decisiones puedan intercambiar información para poder ser más eficientes en su gestión. Como anécdota, tengo un caso de estudio de algo que en mi compañía trabajamos con el Banco Central, donde básicamente estábamos tratando de evaluar mecanismos diferentes para poder emitir esos índices macroeconómicos que definen lo que es salud, pobreza o acceso, ¿verdad?, a algunas cosas que aumentan la calidad de vida. Y básicamente esas métricas se definen por medio de mecanismos tradicionales de recolección de data, que son básicamente encuestas o formularios en línea.
Y la idea era poder crear un estudio similar sin utilizar esa información y solamente utilizando el acceso a la energía eléctrica como fuente para poder determinar la correlación entre el acceso a la energía eléctrica, que es información que incluso generan el gobierno, para poder determinar cómo en lugares remotos, por ejemplo, la calidad de vida se ve afectada o beneficiada precisamente por eso, y cómo eso se correlaciona con esas encuestas que previamente se hacían. Y básicamente con eso pudimos determinar, por ejemplo, índices de pobreza, pudimos determinar, por ejemplo, acceso a salud, acceso a alimentación apropiada y demás, solamente utilizando imágenes satelitales, ¿verdad?, del país de noche. Y lo que nosotros inferimos fue básicamente que las zonas que tienen acceso a energía eléctrica, obviamente, reflejan una mayor calidad de vida que las que no. Y aunque eso suena obvio, no necesariamente se traduce en información sobre la cual nosotros podemos tomar una decisión. Y eso era lo que buscaba el estudio, cómo nosotros podemos transformar esa información que parece ser obvia en métricas y en índices que nos permiten tomar decisiones reales sobre la población en esos sectores donde no hay acceso, por ejemplo, a energía eléctrica o a agua potable o a cualquier otra cosa, cómo se correlacionan esas cosas y cómo eso se correlaciona obviamente al estudio previo por mecanismos tradicionales. En el caso particular de este estudio, tuvimos una precisión de un 94% con respecto a los estudios que se habían realizado de forma tradicional desde el 92 al 2013 y básicamente comenzamos a hacer el estudio de forma anual desde el 2013 hasta la fecha y básicamente sirve como una línea base, ¿verdad?, comparativa contra los otros mecanismos tradicionales que nosotros estamos utilizando, algo muy similar al desarrollo de modelos que mencionaba Miosotis previamente. Otra cosa que puede ser mejorada, o vamos a ver, aquí yo estoy tratando de hablar de una manera más detallada sobre cómo esos servicios prestados del gobierno pueden ser mejorados y básicamente tienen que ver con el hecho de que podemos automatizar la detección de fraudes utilizando parámetros preconfigurados sobre cómo debe comportarse en términos éticos una institución y sus representantes. Podemos automatizar la detección de cumplimiento, ya sea de la institución o de los contribuyentes o ciudadanos asociados con sus actividades. Podemos identificar cuellos de botella en procesos gubernamentales de forma automática, saber qué cosas deben de ser mejoradas. Esto va muy alineado con el tema de diseño de procesos, obviamente, que es una parte fundamental en el éxito, ¿verdad?, de la gestión gubernamental de cualquier institución. Y finalmente hace que el gobierno, en cierto sentido, tenga que asumir responsabilidades en términos de transparencia y rendición de cuentas, porque podemos crear incluso alertas de forma automática que nos notifiquen cuando algo no está funcionando de la manera apropiada con respecto a lo que es el manejo de un presupuesto, por ejemplo. Con respecto a lo que tiene que ver con la formulación de nuevas políticas, nosotros podemos identificar tendencias ciudadanas y de comportamiento económico. Podemos hacer una planificación urbana precisa, como se demostró en el video en la ciudad de Granada. Podemos utilizar servicios de empleomanía de calidad, donde podemos entender cuáles son las necesidades reales del pueblo, basado en solicitudes de ayuda social o basado en su preparación académica. Y obviamente podemos garantizar una seguridad alimenticia por medio del análisis de información relacionado con esto, ya sea optimizando la manera en que el país produce insumos de consumo masivo o cómo el país consume esos insumos que se producen. También en términos de lo que es la dimensión de participación ciudadana, nosotros podemos mejorar la interacción entre entidades gubernamentales y los ciudadanos. Obviamente eso es algo que vemos hoy en día de una manera informal. Hay algunos canales formales que se están definiendo, obviamente, usualmente están separados. Yo creo que a diferencia de otros objetivos, esto es algo que debería descentralizarse, de forma que uno tenga un solo sitio y no sea tan confuso a la hora de uno poder, en cierto sentido, hacer algún tipo de solicitud o recibir algún tipo de información sobre algún procedimiento o decisión legislativa que se toma, ¿verdad?, sobre las acciones de un ciudadano cada día. Y eso no tiene que ser a nivel de los tres poderes más grandes del Estado, sino que también puede ser a nivel de gobiernos locales por cada una de las provincias. Obviamente se puede definir un rol íntegro y participativo en el desarrollo de nuevas leyes, donde el ciudadano tenga incidencia en esas decisiones y no tenga que parecer algo muy difícil a la hora de comunicarse directamente con esas personas que nos representan, ya sea en la Cámara Baja o en la Cámara Alta. Y obviamente también define mejores mecanismos para traducir retroalimentación de los ciudadanos en acciones, que es donde yo mencionaba anteriormente que nosotros podemos transformar, ¿verdad?,
esa información que no es ruido y que no es generada por entidades automáticas por medio de redes sociales en, vamos a decir, en ítems de acción de una entidad particular, de un gobierno local o obviamente del gobierno general. ¿Qué motiva todo esto o de dónde viene esta cuarta revolución industrial? Bueno, esa pregunta es algo que casi nadie se hace porque ya hoy en día el consumo, ¿verdad?, de información o de productos relacionados con información que producimos es algo habitual. No obstante, es algo que viene haciéndose desde hace alrededor de 10 años y tiene que ver con tres fuerzas particulares que están relacionadas. La primera es que en nuestro bolsillo nosotros tenemos dispositivos que generan información y esa información se transforma en algo disponible. Los gobiernos también hacen disponible muchísima información, ya sea fiscal, ya sea de planificación y otro tipo de cosas. Y eso permite que esos intercambios de información pública se traduzcan en herramientas sobre las cuales los gobiernos pueden crear plataformas de soluciones directas para los ciudadanos. Obviamente también hay una gran disponibilidad de poder computacional. Como mencionaba, los dispositivos que tenemos en los bolsillos hoy en día pueden hacer cosas que computadoras de hace 20 años no podían hacer. Y nosotros lo llevamos con nosotros día a día y hacemos actividades que parecen triviales, pero al final del día se traducen, ¿verdad?, en algún tipo de herramienta que facilita nuestra vida y obviamente la incrementa. Y finalmente también mejores algoritmos. Y quiero aclarar que es un algoritmo en caso de que alguien no tenga dominio técnico sobre la palabra. Un algoritmo es simplemente una respuesta sistemática a un problema. Básicamente es definir cómo tú vas a resolver ese problema como si fuera una receta. Y eso se traduce en instrucciones para un computador que al final son ejecutadas dependiendo de un conjunto de, vamos a decir, argumentos de entrada. Puede ser una acción, puede ser información que generamos de algún tipo. Y entonces obviamente eso produce una salida que se traduce en una decisión. Pero obviamente todo suena muy bien y suena muy bonito. El gobierno y las entidades privadas también tienen un gran reto a la hora de adoptar este tipo de soluciones. Porque todo ese rastro que nosotros generamos no tiene una estructura predecible. Quizás una institución gubernamental tiene una nomenclatura predefinida sobre cómo genera información, pero no es similar ni es compatible con la de otra. Entonces, obviamente, eso conlleva a que tengan que existir soluciones, ¿verdad?, que en cierto sentido las hagan compatibles. Y obviamente eso conlleva a retos mayores de recolección de información, cuáles son los canales y mecanismos para lograrlo. ¿Cómo se transforma esa información? Básicamente hay que curarla, hay que eliminar el ruido y utilizar las cosas de valor según el propósito o el contexto. Finalmente, la calidad de información va a definir básicamente la calidad de lo que recibimos. No todo puede ser reutilizado, es decir, no podemos crear algo que se puede reutilizar en todas las instituciones, sino que hay soluciones específicas para cada una. Y finalmente tenemos que poner una balanza si queremos velocidad o si queremos precisión, teniendo precisión un mayor valor obviamente en este aspecto. Pero obviamente el futuro será mejor siempre y cuando el gobierno tome en cuenta algunas cosas, como por ejemplo, proveer la regulación clara y precisa sobre cómo utilizar esa información. Hoy en día hemos visto cómo de forma antiética se utiliza información que nosotros generamos, algunos escándalos, por ejemplo, con Facebook y el gobierno norteamericano, o cómo data de Facebook ha alterado resultados de elecciones hasta en 4 países, simplemente porque su uso ha sido antiético, no ilegal. Obviamente, promocionar alianzas públicas y privadas, donde empresas privadas habiliten a empresas del sector público a poder explotar la información que producen. Promover la transparencia de soluciones de software. Obviamente queremos evitar esos algoritmos que causen cosas maliciosas. Y finalmente, la inversión en la capacitación y adopción de todas las soluciones asociadas. Obviamente de nada sirve crear soluciones de ese tipo y que no haya nadie que pueda utilizarlas o que tengamos alguna dependencia de algún tipo de entidad particular para su uso. Hasta aquí mi presentación. No sé si tengan alguna pregunta. Yo tiendo a hablar un poco rápido, así que asumo que habrán muchas. Aquí contacto sobre si tienen algún tipo de pregunta directa o quieren ver algo más sobre el tema de interés que me ocupa, que tiene que ver con Big Data, obviamente, e inteligencia artificial. Aquí tenemos una pregunta del señor Edwin Collado. No cabe duda que el fenómeno de Big Data ha tenido y seguirá teniendo un importante capital en el sector privado.
Pero en el sector público, ¿qué podemos esperar? ¿Cuál es el potencial que tiene para mejorar la calidad de la gestión pública? Bien. Bueno, como mencionaba en la presentación, todo eso puede empezar por los servicios ofrecidos. Obviamente, la automatización de los mismos en términos de evaluación puede hacer que la oferta ciudadana al ciudadano sea de mayor calidad. Hacer procesos públicos obviamente puede tomar menos tiempo, también puede reflejar mayor transparencia y mejorar el sentimiento del pueblo, que mencionaban en una de las presentaciones anteriores. La satisfacción es del 28% sobre las gestiones. Eso puede aumentar obviamente solamente mejorando los procesos asociados con algunas de las actividades que conllevan la interacción del ciudadano con el sector privado. Poder medir constantemente para poder de forma iterativa mejorar esos procedimientos es clave, y obviamente Big Data te ayuda a poder evaluar obviamente la efectividad y eficacia de esos procesos. Excelente. Tenemos otra preguntita por un espectador anónimo. Si gestamos una idea o mejora de un proceso, ¿cuándo podemos decir que se produjo la innovación? Bueno, yo creo que hay innovación siempre y cuando cambie la manera en que nosotros recibimos algo, y obviamente cambia la manera en que nosotros percibimos lo que recibimos. No necesariamente la innovación se tiene que traducir en tecnología, eso es algo que ya también se ha discutido a lo largo del seminario hoy. Y usualmente la innovación yo creo que se traduce en satisfacción. Si quien consume algún servicio se siente satisfecho porque hizo algo diferente y recibió un resultado más, vamos a decir, mejor a lo que esperaba, obviamente entonces yo creo que ya de por sí hay innovación. Y usualmente la innovación se puede lograr por medio de ajustes muy sencillos que no conllevan a inversiones altas en términos de adopción tecnológica, sino básicamente en poder escuchar, ¿verdad? ¿Qué te dice la tierra? Pegar el oído en el suelo y escuchar cómo te habla, ¿verdad?, tu pueblo. Excelente. Alan Fernández nos pregunta, ¿cómo podemos formar a los servidores públicos para el aprovechamiento de datos? Es una muy buena pregunta, y es algo que, por ejemplo, en el sector privado nosotros constantemente, con lo que nosotros constantemente luchamos. Hoy en día lo que es la ciencia de datos no es una carrera formal, es una especialidad donde el currículum constantemente se transforma. Entonces, básicamente los cimientos de matemática tienen un mayor valor a los cimientos de adopción tecnológica, y es algo que confunde mucho a quienes tratan de entrenarse en ese aspecto. Entonces, yo creo que debe de haber una inversión mayor en lo que es la educación en carreras de ciencias, y en poder transformar, ¿verdad?, la masa crítica que va a convertirse en la materia prima, ¿verdad?, que genera estas soluciones, en personas con una capacidad de matemática, de interpretación de información y de aplicación de la matemática, más allá de cómo eso se traduce en una herramienta digital que podamos utilizar. Entonces, ese reto obviamente se convierte en algo que afecta sectores más allá de ámbitos públicos y ámbitos profesionales del sector privado, y básicamente empiezan desde la educación básica. Muy bien. Ivana de los Santos nos pregunta, ¿de qué forma podemos crear una cultura inclusiva de innovación gubernamental utilizando la inteligencia artificial? Me refiero a querer llegar a las personas con discapacidad. Eso es algo también súper interesante, que me parece que no estamos midiendo. Básicamente, según algunas encuestas o data que proveen algunos de las entidades gubernamentales que existen hoy en día, las discapacidades, ya sean, por ejemplo, léxicas, hay muchas personas que no tienen acceso a lo que es educación y no saben ni siquiera leer ni escribir. Más del 90% de los sectores rurales están llenos de personas que no entienden ni siquiera contratos y cosas que lo afectan directamente, desde lo que tiene que ver con título de su vivienda hasta lo que tiene que ver con el consumo de medicamentos. Y obviamente es un segmento o un sector que debe de ser atacado constantemente por instituciones gubernamentales que tienen la información asociada con eso. Y yo creo que la manera de hacer eso es creando soluciones que habilitan a esas personas a poder interpretar la información de una manera coloquial y simple,
y obviamente los habilitan, sin necesidad de saber leer y escribir, a poder disfrutar de cosas que aumentan su calidad de vida, desde lo que es la salud hasta lo que es el beneficio de la vivienda, por ejemplo. Entonces, hay muchísimos mecanismos para lograr esto, desde crear una herramienta que por WhatsApp habilite a alguien a poder leer algún documento legal, hasta una herramienta que habilite a alguien a entender qué tipo de medicamentos debe consumir según algún tipo de enfermedad que padece. Nosotros ya no tenemos ninguna pregunta, Raúl, te vamos a despedir agradeciéndote muchísimo este espacio y tu tiempo, este expertise y por supuesto estar en este seminario de red de innovación del Instituto Nacional de Administración Pública. Esperamos que este encuentro creado como un espacio de aprendizaje les haya gustado muchísimo. Al finalizar les estaremos enviando un mensaje donde se encuentra el link de evaluación de este evento y queremos escucharlos por esta vía. Por igual a sus correos se encuentra el link para acceder a los 3 días del seminario. También pueden encontrarlo en nuestro chat en las redes sociales del Instituto Nacional de Administración Pública. Y por último, les informamos que a las personas que participen durante los 3 días les estaremos enviando por sus correos un certificado de participación. Muchísimas gracias, buenas noches. Nos sintonizamos mañana a la misma hora por esta misma vía.